Radio Nacional de España. Las cosas como son. Solo algunos años atrás, en 1912 para ser exactos, la historia nos recuerda que un día como hoy empezaba un viaje que acabaría en tragedia. El Titanic, el primer y último viaje del que entonces era el mayor transatlántico del mundo, estaba en marcha. Y si llega a estar vivo, Carlos Bonet, miembro de la Asociación Internacional Titanic, por todo lo que ha estudiado y visto y oído y recuperado de aquel acontecimiento que ha puesto ya todavía aún más de moda la gran película oscarizada, que incluso ya empieza a ser polémica, seguro que estaría en estos momentos lejos, Nuria. Estaría en 1912. Sí, hay ahora polémica con la película. ¿Por qué? Sí, porque ahora hay gentes que dicen que no vale nada y otros que dicen que vale mucho. Ahora. Sí, ahora. No hace, cuando empezó, que No, todo el mundo le encantaba, ahora, menos alguien que decía que no le gustó. De cine hablaremos luego, Nuria, Bien, vale, si te vale. parece. Ahora No. vamos a recuperar esa historia porque, como te digo, un día como hoy, en 1912, Carlos Bonet no había nacido, pero si hubiera nacido, si hubiera estado seguro pendiente de aquello, estaría embarcado en el Titanic. ¿Tú crees? Seguro. ¿Tú crees? Sí. Para Carlos entonces- Bonet, buenos días. Hola, buenos días. Seguro que con unos años más, con una buena cartera, Carlos Bonet no habría dado millones por estar embarcado en el Titanic. Hombre, y también después poderlo contar. ¿En qué zona del Titanic? A ver, Pues bueno, yo supongo que hubiese ido en segunda clase, Ya. porque bueno, yo al ser catalán, pues habría hecho como los catalanes que viajaban en el Titanic. Y además se salvaron todos. ¿Y qué hicieron? ¿Pero qué hicieron? Cuéntelo, porque más de uno dirá, ¿y qué hicieron los catalanes que viajaron en el Titanic? Pues la verdad es que para salvarse no lo sé. Pero, ¿qué característica tiene el ser catalán para ir en segunda y no en primera. para ir en segunda? Pues tampoco lo sé, la verdad. Pues mira, eso que dicen que somos un poco tacaños, ¿no? Ahorrativos. Ahorrativos, eso. Ya, bueno. Para no pagar un billete de primera clase, pues ir en segunda. Carlos Bonet, lo cierto es que la historia y lo que pasó después de ese viaje, la película, ha dado tantas y tantas oportunidades de recuperar la historia que supongo que hasta ya sabemos cuántos españoles viajaban en ese buque. Sí, viajaban unos 8. 8 españoles. Sí, los señores Peñasco, Mm, el señor Emili Pallàs y Castells, mm. el señor Julià Padró y Manent, luego está Encarnación Reinaldo, y luego hay otro posible pasajero que era el tal Servando Ovíes, pero este no se sabe si es español o argentino. ¿Ha colaborado el éxito de la película, el revivir aquella historia como para que en España hayan salido herederos de supervivientes de aquel viaje? Yo creo que sí, que ha ayudado y mucho, porque ahora pues salen pues herederos hasta en la sopa. O sea que mucha gente pues ahora se ha interesado por el tema. El Titanic se empezó a hundir en la madrugada del 15 de abril de 1912, es decir, 3 días después. Hoy estarían embarcados. Hoy sí, claro. Y hoy no se podía sospechar, ni mucho menos, todo lo que pasaría, claro. No, la gente pues creía que el buque era insumergible. Confiaban en la técnica. Y nadie daba 2 duros, Nuria, pues por un 2 de picas o el 3 de trébol que aparecían en el bolsillo de uno de los supervivientes y de los cuales se espera obtener ahora en Sotheby's, en la sala de subastas de Londres, ni más ni menos que 7.500.000 pesetas, solo por llevar aquel 2 de picas y el 3 de trébol, sobrevividos también a la tragedia. Algo increíble, ¿no, Carlas? Increíble, muy increíble. Porque, no sé, yo creo que son objetos personales de las víctimas, pues que la familia tendría que conservarlos. ¿Cuántas cosas se recuperaron del Titanic o están en circulación? Ahora actualmente creo que unos 5.000 objetos que están pues ahora mismo deben estar en Portugal, en Lisboa. La magnitud de esta tragedia del Titanic junto a la película está llegando a unas cotas realmente impresionantes. ¿No se sorprende usted de todo esto? ¿Y hasta qué punto las verdades se confunden con la fantasía? Yo la verdad pues estoy muy sorprendido, porque bueno, como vosotros sabéis, yo empecé la investigación de los señores Peñasco, pues así en plan hobby, ¿no? Y me ha pillado todo pues por sorpresa, porque no creí que un tema así, una cosa que
creía que era normal pues que cogiese el auge que ha cogido ahora. Y todo gracias a la película. La verdad es que gracias a esa película, por ejemplo, de una especie de librito con 35 llamadas de socorro que se pretendía obtener con él alrededor de 400.000 pesetas, se ha llegado a pagar 18 millones. Tú estás con los dineros, ¿eh? Ay, que es impresionante. Un documento firmado por el capitán del Titanic que se vendió hace 3 años por 7.500 pesetas. Hace 3 meses se han pagado ya 315.000. Una postal enviada desde la nave fechada el 11 de abril en el 12. Se calcula que puede estar entre 250.000 y 350.000 pesetas. Una barbaridad. ¿Cuántas ¿no? veces ha visto la película, Carlas? Solo 2. ¿Piensa verlas varias veces más? Sí, a ver si baja un poco pues las colas de gente, porque molesta mucho hacer cola en el cine, la verdad. ¿Cuántas veces ha visto la película Bertomeu Padró Durán, sobrino nieto de Julián Padró y Florinda Durán, supervivientes ambos, junto a la hermana de Asunción? No, de Florinda, que se llamaba Asunción, del Titanic. Buenos días, Bertomeu. Buenos días. ¿Cuántas veces ha visto la película? Una sola vez. Una sola vez. Sí, pero pienso verla otra vez. ¿Y se ajusta bastante a la realidad de lo que le pudieron contar Julián y Florinda? Sí, no era muy dado a contar cosas del Titánico, pero sí que más o menos yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Bertomeu, supongo que sus tíos viajaban en segunda. Sí, Porque eran catalanes. Sí. No lo digo con el toque de apreciación que decía Carlas al principio, con sentido del humor, lógicamente. ¿Y por qué embarcaron en el Titanic? ¿Sabe al menos el origen del viaje? Más o menos sí, porque tenía un espíritu de aventura bastante pronunciado. Quería hacer fortuna, más que nada. Ajá, o sea que iba camino de América en busca de fortuna. Sí, y no sé si iban en viaje de novios o se casaron allí. No estoy seguro, pero me parece que se casaron cuando... Bueno, tenían programado casarse cuando llegasen allí y supongo que lo hicieron llegando allí. Carlos, ¿ha sido difícil encontrar o recuperar la memoria de Padró Durán? Bastante. Bueno, lo que dice Bertomeu parece ser cierto, que seguramente se casaron una vez llegados a La Habana, porque, por ejemplo, en la lista de pasajeros pues salen las hermanas Durán separadas de Juliá y del Emilio. O sea, como si viajasen en camarotes separados. Claro, luego el hijo de Emili Pallás pues contó que su padre era amigo de Juliá Padró y que pues tenían el mismo camarote. ¿Bertomeu guarda algún recuerdo o algún detalle que le hayan podido dar, a pesar de que hablaran tan poco, tanto Julián como Florinda, o como su tía? Sí, un recuerdo Asunción. tengo. Cuando hice la primera comunión, mi tía, o sea, la tía Florinda, vinieron por mi comunión. Y ella, aparte que su marido, o sea, el tío Julián no lo vio, no sé si se lo dijo ni nada, me regaló por mi primera comunión una pequeña moneda de oro, concretamente un Napoleón II, que me dijo, guárdalo bien, porque si un día tienes un apuro te lo puedes sacar de un apuro, y guárdalo bien también, porque esta moneda se salvó del naufragio. Madre mía, ¿sabe lo que puede valer esa moneda entonces hoy en sus brazos, Bertomeu? Lo sé. ¿Le interesa saberlo? No. Vamos Quiero a decir, si Sotheby's. tiene un interés porque creo que tampoco la voy a vender. O sea que en principio no tiene ningún interés, es un recuerdo que se quedará con usted. Bertomeu Padró Durán, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Carlos Bonet, ¿hay alguna manera de recuperar todavía? ¿Qué tienen que hacer descendientes de aquellos supervivientes españoles que todavía puedan contactar con la asociación? Pues si os quieren llamar a vosotros y vosotros os ponéis en contacto conmigo, o si acaso, pues si queréis la dirección de la Titanic International. Facilitamos esa dirección, que supongo que estará ahora también repleta de cartas y de solicitudes, ¿no? Supongo que sí, porque hace días que no tengo noticias de ellos. Asociación Internacional Titanic, dirección. Es apartado postal Apartado postal 7007 7007 de Freehold, Freehold, New Jersey, New Jersey
07 07 728 728 guión 7007. 7007. El mismo que el apartado postal. Sí, Muchísimas gracias, Carlos Bonet, A y mucha vosotros. suerte. Gracias. Hasta siempre. Adiós.